Ya, ahí estoy grabando. Lo que sí, profe, justo ahora es el control. Queda hasta las 10:30, ¿no? Sí, no te preocupes, lo dejé hasta las 2 de la tarde. Ah, ya. Sí, Mira, justo lo abrí. es que justamente. Pero ya lo abriste. Claro, pensaba que se iba a quedar hasta las 10:30. No. Mira, ¿sabes? Si quieres sal, y yo te lo borro para que vuelvas a entrar en unos minutos. ¿Te parece? Lo termino nomás. O sea, no, claro, sal nomás. No, yo te lo voy a borrar para que puedas partir de nuevo. ¿Ya? Ujú. Ya. No, es que mira, como estás tú nomás, prefiero explicarte, digamos, a ti la materia. Mira, este tercer módulo tiene un objetivo bien específico y que es, yo diría, hacer una introducción de un traspaso entre lo que es son las técnicas tradicionales de investigación de operaciones, de optimización, y lo que ustedes van a ver más adelante en el curso de inteligencia artificial, donde se ven fundamentalmente heurísticas, ¿ya? Y las heurísticas eh, son eh, procedimientos que uno desarrolla intentando resolver problemas. ¿Ya? Ujú. Eh, en la clase anterior, digamos, no la pasada, la semana pasada, porque tuvimos las presentaciones, en la clase anterior, donde vimos transporte, transbordo, eh, el fenómeno que a mí me interesaba mostrarles era, para un problema específico como el transporte, se han desarrollado métodos de resolución particulares para ese problema que son eficientes, y lo entretenido es que hay problemas que son más complejos, incluso pueden llegar a ser muy complejos, como una red de distribución, que es el caso del problema de transbordo. Ese problema uno lo puede modelar como un problema de transporte. Entonces lo que es entretenido es que un problema complejo yo lo llevo a un problema más sencillo, como el transporte, o lo reinterpreto, digamos, y le puedo aplicar técnicas que son bien eficientes. ¿Ya? Ese era el juego, digamos, por eso se ve transporte, transbordo, es un paquete. ¿Ya? Y el otro Ya. paquete que me interesa ver en esta, que ahora sí ya es la última clase, es lo que pasa con el problema de asignación y el vendedor viajero. ¿Ya? El problema de asignación, nosotros ya lo vimos en la primera parte del curso, cuando vimos la parte de modelamiento, es este, ¿cierto? Es bien sencillo, es un problema de programación entera, binaria, donde uno trabaja solamente con variables 0, 1, ¿cierto? Y uno quiere que un jefe sea asignado a algún estudio, y cada estudio que uno va a realizar sea asignado a algún jefe. ¿Ya? Pero es una asignación uno a uno. Y para eso está el modelo matemático que está aquí presente. ¿Ya? Ya. Eh, Eso uno lo puede resolver con programación entera sin problema. ¿Ok? Pero bueno, para este caso particular del problema de asignación, también se ha desarrollado un algoritmo o una heurística, ¿cierto?, específica, que es ¿cómo se llama? Que es la que se conoce como el método húngaro, porque fue un matemático húngaro que lo propuso. ¿Ok? Y que consiste en ir reduciendo el problema, la matriz de costo, la va reduciendo por filas y por columnas, eh, hasta que uno pueda encontrar una asignación de costo cero. Eso es lo que se hace. Son operaciones fila, columna. En este caso, la que yo estoy mostrando no es todavía óptima, porque yo no necesito la cantidad de líneas verticales, horizontales, que igualen el rango de la matriz, no las necesito para poder cubrir todos estos ceros que están acá. ¿Ya? Así que como no, aquí está la demostración, como no necesito tal cantidad de líneas, puedo cubrirla con menos líneas, entonces no es una solución óptima. Bueno, el método dice, ¿sabe qué? Súmele tal cosa a tal lugar, haga operación, etcétera, eh, hasta que llegue, y aquí sí, ¿ya? Hasta que llegue mediante transformaciones a una matriz donde sí sea obligatorio ocupar
una cantidad de líneas horizontales, verticales, que es igual al rango de la matriz. Y en ese momento uno encuentra el óptimo. Ese es el método húngaro. Es bastante sencillo. Insisto, uno parte de la matriz de costos, hace operaciones, verifica si encontró el óptimo o no, con este tema de la cantidad de líneas mínimas para cubrir todos los ceros de la matriz. Si encuentra el óptimo, bien, se identifica la solución y punto. ¿Ya? Es Ya. bien sencillo el método. Me imagino que no tuviste problemas para entenderlo, ¿no, Álvaro? No, Ya, estaba simple. ya. Sí, es súper sencillo. ¿Ya? Lo único, o sea, esto de restar por fila, por columna, a esta altura no nos vamos a cuestionar eso. Lo único donde uno puede tener alguna dificultad es cómo calcular la cantidad mínima de líneas. ¿Ya? Ahí es donde uno podría estar tentado a decir, ya, aquí necesito 3 horizontales o 3 verticales. Pero ahí hay que ver si es realmente el mínimo o no. Lo bueno es que si uno se equivoca, por ejemplo, si el rango de la matriz es 3 y uno dice, necesito 3 líneas, pero en realidad se puede hacer con solamente 2 líneas, ¿ya? Si uno se equivoca, lo bueno de eso es que no es grave, porque cuando uno trate de identificar mira, me voy a poner en este caso, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno necesita eh, 2 líneas solamente, no 3, ¿ya? Mm, Pero por supuesto, uno podría equivocarse, porque yo podría, quizás yo podría haber hecho esto, decir, a ver, necesito 1, necesito 2, necesito, claro, necesito 3 líneas. ¿Ya? sí. Eh, pero eso sería un error, porque solamente se necesitan 2. ¿Ya? Pero no es tan grave, porque si uno se equivoca o se las quiere dar de pillo y dice, ya llegué al óptimo, ¿ya? No es tan grave, porque si uno se equivocara, después cuando va a buscar la asignación óptima, que tiene que tener costo cero, ahí se va a dar cuenta de que no ha encontrado el óptimo. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si yo digo, ya, a ver, para esta columna necesito asignar este cero. ¿Ya? Con eso ya tengo la asignación por fila y columna. Después, para esta segunda, tengo ese cero. No, pero es que ya esta fila ya está. No me sirve eso. Ya, perdón. No. Entonces me queda aquí, S, y tengo la columna y tengo la fila. ¿Cierto? Y ahora cuando yo quiera, lo que me resta, la única que me resta es, me falta esta columna y esta fila. Eso me queda ese número. Y esa asignación tiene un costo distinto de cero. Por lo tanto, ahí yo me doy cuenta y digo, chuta, entonces este no es el óptimo. ¿Ya? Ya. Esta no es la matriz óptima. Es lo único en lo que uno se podría enredar con el método húngaro. ¿Ya? Es que cuando determina la cantidad mínima de líneas, uno se pase de astuto, digamos, y diga, no, si ya tengo el óptimo. Pero en realidad uno Claro. puede tapar todos los ceros con menor cantidad de líneas. Así que es lo único que uno tiene que tener ojo ahí. ¿Ya? Ya. Es súper sencillo, ¿ya? Ahora, eh, del punto de vista de una heurística, es entretenido, ¿ah? Es bonito, digamos, una heurística tan sencilla que obtenga la solución óptima a un problema complejo como es el problema de asignación. Pero lo más entretenido, a mí, en mi opinión, es cómo resolver el problema de asignación nos permite además resolver problemas que son eh, mucho más complejos, como el problema del vendedor viajero. ¿Ya? El problema del vendedor viajero realmente es un problema complejo, difícil de resolver, ha sido súper estudiado. Dicen que es uno de los problemas de optimización combinatorial más estudiados. Yo siempre le digo a nuestros alumnos de posgrado que cuando quieren estudiar hacer investigación, digamos, resolviendo problemas y hacerse famosos, yo les digo, tengan cuidado con el vendedor viajero porque el problema del vendedor viajero ha sido tan estudiado que, bueno, es muy conocido, eso es bueno, pero lo malo es que hacer mejoras es súper difícil porque hay demasiados estudios con técnicas completas, incompletas, distintos casos, etcétera. Entonces, es difícil hacer contribuciones, digamos,
a esta altura en este problema, o en la resolución de este problema. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Yo me voy a ir a esto. ¿Ya? Cuando yo tengo esta matriz de distancias, ¿ya? Pensando en un problema de 6 nodos o de 6 ciudades, lo entretenido de esto es que eh, yo lo puedo modelar a partir de un problema de asignación. ¿Ya? Eso es interesante. Yo defino variables binarias que dicen de la ciudad I voy a la J. ¿Ya? Esta es la función objetivo. ¿Ya? Pero acá tengo las restricciones. Me dicen, desde una ciudad voy a ir a una ciudad de destino, pero puede ser un solo destino. O sea, yo voy, desde la 1 voy a la 1, o de la 1 voy a la 2, o de la 1 voy a la 3, o de la 1 voy a la 4. Así, desde la 1 tengo que solamente, a ver si lo veo en términos gráficos, si esta es la ciudad 1, tengo que ir a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 o a la 6. Pero solamente a una de estas ciudades, de la 1 a la 6. Eso es lo que expresa cada una de estas restricciones. ¿Ya? Entendiendo que esto es que sale. ¿Cierto? En el caso de la llegada es al revés. Para llegar a una ciudad, yo llego desde la 1, desde la 2, desde la 3, desde la 4, desde la 5 o desde la 6. Entonces, los arcos que llegan a un nodo tienen que ser igual a 1. ¿Okay? Y eso, hasta aquí, es un problema de asignación. ¿Ya? Es decir, eh, cuando yo tengo los orígenes y los destinos, es lo mismo que plantearse que uno tiene los recursos y las demandas en un problema de asignación. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia? Del punto de vista del modelamiento está acá, que aquí uno rompe los subtours que se pueden producir cuando, por ejemplo, de una ciudad 1, yo voy a una ciudad 2, y voy a una ciudad 3, eh, y vuelvo a la 1. Esto es lo que se llama un subtour. Y esto cumple las restricciones del problema de asignación. Desde la 1 salgo a una sola, a la 2. De la 2 salgo a una sola, a la 3. De la 3 salgo a una sola, a la 1. Así que desde el punto de vista de asignación, eso es correcto. Pero seguramente también yo voy a tener el otro subtour, que es el 4, 5, 6. Entonces, esto no cumple con la solución del problema del vendedor viajero, pero sí cumple con la solución del problema de asignación. Entonces, evidentemente no es lo mismo un problema de asignación que un problema del vendedor viajero, pero se parecen mucho. ¿Ya? Se parecen mucho en esto de llegar, de salir, pero donde no se parecen es acá, en los subtours. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo entretenido, en mi opinión? Es que yo puedo, pensando en esa relación entre asignación y vendedor viajero, yo puedo armar un esquema de ramificación y acotamiento, el mismo esquema que nosotros utilizamos para resolver problemas de programación entera en general, ¿ya? Con variables enteras o variables 0,1. El mismo esquema yo lo puedo armar para resolver el problema del vendedor viajero, donde las relajaciones, ¿ya? Las relajaciones son las que, en el caso de la programación entera, general o binaria, nosotros eliminábamos restricciones que pedían que las variables tomaran valores enteros. ¿Ya? En este caso, lo que nosotros podemos hacer es decir, el problema del vendedor viajero, que consiste en salir una vez de cada ciudad, llegar una vez a cada ciudad, pero no formar subtour, esa parte, no formar subtour, yo lo puedo ver como una restricción muy dura y la puedo sacar, las puedo retirar. Y así obtengo un problema relajado que equivale totalmente a un problema de asignación. ¿Tú lo viste eso, Álvaro? ¿Te queda clara la...? No alcancé a ver eso. Ya. Mira, te lo repito para que quede, ¿cómo se llama? Súper eh, claro. Si voy a lo que tengo aquí graficado. Si yo veo esto,
si yo miro ¿cómo se llama? Estas 6 ciudades, ¿cierto? Del Sí, punto de vista de asignación, esto está bien, ¿ya? claro. Porque salgo de cada ciudad y llego a cada ciudad una sola vez, ¿ya? Pero no tengo el circuito completo que visita todas las ciudades, ¿ya? Yo lo que quisiera es, yo quisiera esas 6 ciudades visitarlas en un tour completo. Eso es Ujú. lo que yo quiero hacer, pero en este caso no lo tengo. Entonces, es el subtour el que me molesta a mí, ¿ya? Entonces, lo que propone este esquema de resolución del vendedor viajero en base al problema de asignación es eh, resolver una relajación del problema, que desde el punto de Ujú. vista, insisto, matemático, implicaría no tomar en cuenta estas restricciones, ¿ya? Ah, ya. Entonces, yo parto y digo, ok, esta es mi matriz de distancia, la voy a resolver como un problema de asignación, ¿ya? Bueno, hago este trabajo de poner las M en la diagonal porque la idea es que yo de la ciudad 1 no puedo ir a la ciudad 1. Si yo no hiciera eso, evidentemente la solución al problema de asignación va a ser ir de la 1 a la 1, porque esa es la de menor costo, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que voy a hacer es prohíbo todo eso, ¿cierto? Todos esos caminos, porque si no, cada nodo queda aislado, evidentemente. Entonces, los prohíbo y resuelvo esta matriz de distancia, la resuelvo como un problema de asignación, ¿ya? Cuando resuelvo este problema de asignación, llego a esta solución. Déjeme ver, acá está mejor. Esta es la matriz solución, ¿eh? En la siguiente lámina está la solución, pero además está representada en la matriz de distancias, ¿ya? Y ahí me Ujú. permite ver, de la ciudad 1, yo voy a la 2. Después, de la 2 voy a la 3. De la 3 voy a la 5. De la 5 voy a la 1. Y ahí se me formó un subtour. Ahí. No alcancé a visitar todas las ciudades y volver a la original. Y se formó otro subtour, el 464. De la 4 a la 6, de la 6 a la 4, ahí está el otro subtour. Entonces, ahora, esto tiene sentido, digamos, porque como yo eliminé la restricción de prohibir los subtours, resuelvo el problema de asignación, el problema de asignación me dice, mira, esta es una solución. Si ahora yo agrego las restricciones de que no puede haber subtour, me doy cuenta de que esta solución no es una solución al problema del vendedor viajero, al problema completo, ¿ya? Pero no importa, no es tan grave, porque lo que dice este esquema de ramificación y acotamiento dice, no importa, ¿qué cosas buenas podemos obtener aquí? Conclusiones. Lo primero es que tenemos una cota, ¿ya? Para este problema de asignación que permite los subtours, el mínimo, la mínima distancia es de 150. Por lo tanto, para el problema completo del vendedor viajero, cuando yo agregue más restricciones que prohíban los subtours, evidentemente la solución óptima va a ser o 150 o superior, pero nunca va a ser inferior a 150. ¿Ya? Esa es la primera, ¿queda claro eso, no? Sí. Ya, esa es la primera conclusión muy importante, que, que la cota para el problema del vendedor viajero ya la conozco. No va a ser nunca inferior a 150. Podría ser 150 solamente si es que hubiera un óptimo alternativo, la verdad. Pero si yo me doy cuenta que aquí que no hay un óptimo alternativo, yo digo inmediatamente no, va a ser superior a 150. ¿Y qué hago? Digo, bueno, entonces voy a poner restricciones, pero poco a poco las voy a poner, restricciones que eliminan los subtours, ¿ya? Por ejemplo, Ujú. este es un subtour, este es otro subtour. Si yo rompo este subtour, cuando digo lo rompo, es que obligo a que digamos, se enlacen las ciudades de otras maneras, voy a romper también entonces ese subtour, ¿ya? Entonces yo aquí tengo la opción, o romper el de orden 4 o el de orden 2, ¿ya? El que involucra 4 ciudades o el de 2 ciudades. Evidentemente,
es más fácil romper el de dos ciudades. O sea, es menos, menos trabajo el que yo voy a generar. Me refiero, ¿en qué sentido? Que para romper este subtour yo tengo que prohibir que de la uno vaya a la 2, o tengo que prohibir esa, o tengo que prohibir esa, o tengo que prohibir esa. No, tengo que prohibir cuatro subtours. En cambio acá, yo tengo que prohibir de la 4 a la 6 o de la 6 a la 4. Así que es bastante más sencillo romper el subtour de orden 2. ¿Y cómo lo hago? Le asigno un M, esto es la diagonal principal, se refiere al problema original. Asigno un M en cada lugar en el cual la ruta yo no la quiero, no la acepto. ¿Ya? Y aquí me salté unas láminas, aquí sí. ¿Ya? Como voy a romper el subtour de orden 2, yo hago la ruta 4-6 imposible. Cuando digo imposible, quiere decir que en esa ruta yo voy a agregar un más n. Y por otro lado, en la 6-4 también le agrego una n, pero es por otro lado. Es decir, eh, a la matriz, voy a saltar un poco. Esta fue la matriz, esta fue la matriz que yo obtuve al resolver el problema original, mediante el método húngaro. ¿Ya? A esta matriz final, aquí yo le voy a asignar de 4 a 6, aquí voy a decir yo, esto es n. ¿Ya? Y por otro lado, y voy a resolver eso. Y por otro lado, yo voy a decir, perdón. Eh, por otro lado, voy a resolver el problema, pero poniendo aquí, de 6 a 4, voy a poner una n. O sea, voy a resolver dos ramas. La rama 4-6, imposible, y la 6-4, imposible. La 4-6 y la 6-4. ¿Ya? Eso lo hago a partir de la solución óptima que encontré con el método húngaro. ¿Ya? Sí, ¿Queda claro eso, no? sí, profe. Ya. Aquí estoy. Cuando hago la ruta 4-6 imposible, pongo simplemente la n. Se dan cuenta que aquí hay varios ceros porque es la matriz óptima del problema inicial, digamos, relajado. Y esta es la solución óptima. ¿Ya? Esto es 4-6 imposible. Si interpreto esta solución óptima, me refiero, en la matriz de distancias, llego a esta solución, que lamentablemente nuevamente tiene subtour, porque va de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 1, es decir, volvió al punto original. Y el otro es 4-5, 5-6, 6-4. Entonces se crearon dos subtours de orden 3 en este caso. ¿Okay? Cuando hago la otra ruta, 6-4 imposible, llego a esta solución óptima, que si la interpreto en la matriz de costos de distancia original, llego a este tour. 1, 2, 3, 5, 4, 6, 1. Impecable. Esto es tener suerte, porque yo estoy haciendo un tour completo. De 1 voy a 2, de 2 voy a 3, de 3 voy a 5, de 5 voy a 4, de 4 voy a 6, y de 6 vuelvo a 1. Y lo obtuve realmente de suerte. Entonces, fíjese que esto es una tremenda suerte y una muy buena noticia, porque lo que quiere decir es que esta solución es una solución al problema del vendedor viajero, porque hace el tour completo. ¿Y cómo la obtuve? Resolviendo el problema de asignación. Si yo a posteriori, una vez que obtengo la solución, agrego la restricción de que se tiene que formar un tour completo, esta solución la cumple. Y la cumple, insisto, porque tenemos mucha suerte. ¿Ya? En eso consiste esta técnica de ramificación y acotamiento. Es en resolver problemas relajados del vendedor viajero, pero que se transforman en problemas de asignación. Y ese problema de asignación yo lo resuelvo con el método húngaro.
que es un método bien eficiente y muy sencillo de aplicar. ¿Ok? Esta sería la representación gráfica. Yo parto con el problema completo, le saco las restricciones de formar, ¿cómo se llama?, de exigir que se forme un tour completo, ¿cierto? Se las saco y resuelvo con el método húngaro. En este caso no me fue bien, porque obtuve subtours. ¿Ya? Escojo el más chico de los subtours, en este caso era el 464, y hago por un lado la ruta 46 imposible y por otro lado la 64. Cuando resuelvo la 4.6, nuevamente tengo mala suerte, porque se generan subtours de orden 3, pero no es solución al problema del vendedor viajero. En cambio, acá sí. Y esto es haber tenido harta suerte. Ahora, en este caso, la solución óptima, perdón, no la, bueno, la óptima al problema de asignación es 155. ¿Ya? Y por acá tengo 154. ¿Ya? Eventualmente yo podría mejorar el 155, yo podría obtener soluciones de 154 si tuviera óptimos alternativos acá. Así que yo debería romper acá haciendo la 1-2, la 2-3, la 3-1. Esa fue una opción. Yo perfectamente, en este caso, también podría, como es orden 3, el 1-2-3-1 es un subtour de orden 3 y el 4-5-6-4 también es de orden 3. Aquí daba lo mismo, ¿eh? Haber roto el 1-2-3-1 o haber roto el 4-5-6-4. Es decir, yo podría haber hecho 4-5 imposible, 5-6 imposible y 6-4 imposible. Aquí daba lo mismo, ¿eh? La cantidad de nodos involucrados en estos dos subtours es la misma. Así que o rompo el 1-2-3-1 o rompo el 4-5-6-4. Da lo mismo. ¿Ya? En este caso, uno lo resuelve y llega a esto. ¿Ya? Eh, eh, de hecho, llega a 1-3-2-1, 4-5-6-4, 1-3-2-1. Es la misma solución que se obtiene haciendo 1-2 imposible, o haciendo 2-3, o haciendo 3-1 imposible. Es la misma solución. Por supuesto, es la misma, así que todas tienen el mismo valor que 159. Y ya a esta altura, ya como 159 es mayor que 155, yo paro acá y digo, ok, no necesito seguir analizando ni esto, ni esto, ni esto, porque voy a obtener soluciones, si es que existen tour completos, van a ser de mayor distancia total que esta que tengo acá. Esto no lo habías visto tú, Álvaro, ¿no? ¿No habías visto todavía las láminas? No, todavía esto no. Ya. ¿Y tú, Fernando, habías visto esto? ¿No? ¿No? Ya. ¿Y les queda claro ahora, no? Sí, profe. Bien claro. Ya. Como les digo, miren, a mí con esto ya cerramos el curso. Lo que me parece interesante es finalmente tener una, un esquema, ¿ya? Una maquinaria, ¿ya? De resolución eh, que permita atacar problemas complejos. El problema del vendedor viajero es un problema muy complejo, ¿ya? Y yo lo puedo atacar para ciertos tamaños, ¿ya? Razonables. Yo lo puedo atacar con un esquema que es bien sencillo finalmente, que es un esquema de ramificación y acotamiento, donde las relajaciones las resuelvo con esta heurística que es el método del este matemático húngaro. ¿Ya? Eh, como les digo, más allá de resolver el problema del vendedor viajero, digamos, en particular, lo que nos interesa, digamos, en esta parte final del curso es cómo uno puede ir desarrollando estrategias de resolución para atacar problemas complejos, pero a partir de la resolución de problemas sencillos. ¿Ya?
como en este caso el complejo sería el vendedor viajero y el sencillo sería el problema de asignación. Ujú. Todo claro, no tienen dudas. Mm, Yo no, profe. Ya. Ya pues. Bueno, si no hay dudas, no tienen ninguna consulta sobre esta materia, vamos a quedar hasta acá. Voy a terminar esta grabación y la subo inmediatamente al aula. Eh, y voy a ver, Álvaro, voy a ver qué pasó con tu control. Lo elimino para que puedas rendirlo ahora. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. Eh, ya, pues. Eso nomás. ¿Tiene alguna consulta general? No, No, gracias. Ya. Ah, miren, pero aprovecho, porque ahora que vienen las vacaciones, eh, posterior a las vacaciones, ya no tenemos clases, ¿ya? La materia termina acá. Lo que nos queda es el tercer proyecto, ¿ya? El tercer proyecto consiste en... eh, 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 les explico acá. Estoy indicando. Sí, seguimos grabando, está bien eso. ¿En qué consiste el proyecto? Ya, ahora les voy a compartir. Ya, ahí sí, con el problema de transporte, ¿no? sí. Ya, miren, el tercer proyecto consiste en lo siguiente. Nosotros vimos, eh, ya, para el problema de transporte, nosotros vimos dos etapas, digamos, o lo atacamos en dos etapas. Una que era encontrar una solución inicial posible y después encontrar la solución óptima. ¿Ya? Y para encontrar la solución inicial posible, eh, ahí- ahí vimos cuatro métodos. Aquí en el índice falta el cuarto método, que está en las láminas, está en el video también, no, no, no hay problema con eso, pero son cuatro. ¿Ya? Eh, y, por ejemplo, el método de la esquina noroeste eh, llega a esta solución. ¿Ya? Lo hace, asigna aquí, elimina fila, columna, asigna acá, elimina fila, columna, etcétera. ¿Ya? Llega a esta solución. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa en el tercer proyecto es que ustedes programen estos métodos. El de la esquina noroeste, hay dos versiones del proyecto 3. ¿Ya? Es la esquina noroeste con el cuarto método, que no está listado acá. eh, a ver, se lo voy a mostrar porque eh, este es el cuarto método, el hook hacking. ¿Ya? Eh, entonces, para el proyecto, si no me equivoco, la versión 1 del proyecto 3 es programar la esquina noroeste y Hope Hacker, y la alternativa, versión 2 del proyecto 3 es programar el mínimo costo y aproximación de forward. ¿Ya? Ya están asignados los grupos. eh, Sí, ya están asignados qué problema le toca o qué versión le toca a cada grupo. ¿Ya? Y lo que queremos es
es comparar, ¿ya? Es decir, eh, si les toca comparar, por ejemplo, el mínimo costo con el de aproximación de Fogel, entonces, que generen instancias del problema, matrices de costo, eh, y que encuentren la solución inicial con ¿cómo se llama? El criterio del mínimo costo de la matriz. Y también, para esa misma instancia, generen la solución inicial aplicando el método de aproximación de Fogel. Y comparen. Uno esperaría que Fogel en general entregue mejores soluciones que el mínimo costo de la matriz, ¿ya? Porque es como más elaborado el método, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que queremos que ustedes comprueben, ¿ya? Eh, hay, en el caso de un problema de transporte, hay dos factores que influyen, ¿ya? Uno claramente es la matriz de costos, ¿ya? Pero otro también es la demanda y la oferta. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es que ustedes estudien dos escenarios, ¿ya? Por ejemplo, para este problema, ¿ya? Que tiene en este caso 3 orígenes y 4 destinos, ustedes generan la matriz de costo eh, si restringas a casos balanceados para simplificar la situación. Entonces, tiene 3 orígenes, 4 destinos, generan la matriz de costo y generen ofertas y demandas balanceadas, ¿ya? Si mantienen las ofertas y las demandas balanceadas, estos valores los mantienen, eh, sería interesante que ustedes consideren una matriz de costos distinta, ¿ya? Por ejemplo, esta es la 3, 2, 7, 6. Generen otra matriz que tenga, no sé, pues, 10, 4, 1, 8. ¿Entienden? En la primera fila me refiero. Entonces, lo que queremos es que ustedes verifiquen qué pasa cuando manteniendo oferta y demanda en un problema balanceado, con los mismos valores en cada destino, en cada origen, solamente varía en la matriz de costo. Y queremos que comparen, por ejemplo, mínimo costo de la matriz con aproximación de Fogel. Y vean qué pasa. Eso por un lado. Pero también lo otro es que, dada una matriz de costos fija, ustedes jueguen con la distribución de oferta y demanda. ¿Por qué? Si vamos a la esquina noroeste, y ustedes recuerdan acá, cuando decimos, en la esquina noroeste, yo asigno todo lo que pueda. Pero todo lo que pueda en este caso depende del mínimo entre 6.000 y 5.000. Por lo tanto, lo que queremos es que ustedes eh, estudien qué pasa cuando para una misma matriz de costos, estas demandas y ofertas varían, ¿ya? En vez de ser 6.000, 4.000, 2.000, 1.500, a lo mejor tener aquí 4.000, 6.000, 2.000, 1.500, eh, a lo mejor entrega una mejor solución, peor solución, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea es, proyecto 3, existen dos versiones. eh, Comparar, pero, aquí sí. Comparar la esquina noroeste con Houthaken y comparar mínimo costo de la matriz con aproximación de Fogel. Entonces, la idea es que cada grupo va a programar dos de estos algoritmos de búsqueda de solución inicial posible. ¿Ok? Y estudian distintos escenarios para ver eh, que, si se nota alguna tendencia que uno diga, no, en realidad probé 500 ¿cómo se llama? Casos y siempre el mínimo costo es mejor que Fogel, o al revés. O que ustedes digan, ¿sabes qué? Al final la diferencia es de un 2%. Así que cualquiera de los dos da lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea del proyecto 3? Sí. ¿Sí? Ujú. Más o menos. Con respecto al Bien. tema de cada grupo, eso se va a publicar durante la semana. Ya está en el sitio, en el aula. El tema de los grupos, Sí, sí. hay que revisar. Mm.
No, sí. Ahí no me sale, no me sale el tema. Profe. No, pues. No, es que Tomás, no, porque tú estás en FIO. En FIO hay un solo proyecto, hay un solo proyecto 3 para todo el curso. Como entonces para el proyecto 3, Sí, todos sí, tenemos el mismo perfecto. tema. Para no confundirse. Yo lo que estoy hablando es del curso de optimización, ¿ya? En el curso de optimización es todo lo que les acabo de comentar. Esto del problema de transporte y programar métodos de búsqueda de solución inicial factible, inicial posible, sí. ¿Ya? Ujú. ¿Sí? Como de optimización. Tomás, Perdón, es que te confundo. sí, ¿Sí? sí, Tomás, lo que pasa es que yo te comenté al comenzar la clase que tú eres del curso de Fundamentos de Investigación de Operaciones, ¿no? ¿Sí? Ya. Por eso te decía que esta clase que estoy haciendo en estos momentos eh, es del curso de la mañana que ve una materia distinta a la que van a ver hoy día en la tarde ustedes. Ya, ok, dale, ya, sí, sí, sí. Sí, Dale, por mi eso error. que, ya, Sí, mi error. sí, sí, sí. Ok, chao, profe, que le da Ya, bien. ya, chao, que estés bien. Ya, y ustedes sí, bueno, lo que les acabo de comentar, Álvaro y Fernando, es para el curso de optimización, problema de transporte. ¿Eso les quedó claro, no? ¿O tenían dudas? No, profe, todo claro. Todo claro. Ya, ya, pues, eso es. Voy a dejar hasta Ya. acá, ya, Fernando, todo claro. Voy a dejar hasta acá entonces, como les decía, la grabación. Y para que rindan el control, Álvaro, voy a reiniciar tu control si es que hubiera pasado algo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, pues. Chao, que estén bien. Estamos en contacto. Chao, profe, esté bien. Chao.